Bien, hola, ¿qué tal? Este video vamos a hacer un resumen sobre medidas de tendencia central. Este tema es bastante amplio, pero vamos a tratar la manera posible de resumirlo en este video. Primeramente tenemos que conocer qué son las medidas de tendencia central, pues son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Cuando nosotros hacemos trabajos de investigación, a veces tratamos con una gran cantidad de información, variables que representan muchos datos, datos con muchos decimales, con diferentes signos o diferente longitud. En estos casos es preferible calcular medidas que nos ofrezcan información más resumida, una información que podamos tomar en cuenta y sea representativa de toda la muestra, es decir, cuando la muestra es demasiado grande o la población, ¿verdad?, es demasiado grande, entonces va a ser necesario utilizar lo que son las medidas de tendencia central. Ahora, vamos a ver cuáles son. Las medidas de tendencia central pueden estar representadas o nos pueden ayudar para datos o series que no están agrupadas y también para series agrupadas. Para comenzar, vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central para series no agrupadas. En algunos casos se les conoce como series simples. Vamos a repasar acá lo que son las medias. Recordemos que la más conocida es la media aritmética, pero no solo hay una media aritmética, hay muchas medias. En este caso vamos a ver lo que son 4. La media aritmética, la media ponderada, la media geométrica y la media armónica. Comenzamos con la media aritmética. Dice que es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de ellos. Esta sería la fórmula. La fórmula de la media aritmética es la sumatoria de los n términos. X sub y está representando cada uno de los datos. Entonces vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el total de ellos. Veamos un ejemplo bien sencillo sobre la media aritmética. Por ejemplo, nosotros tenemos la nota de 3 exámenes de un alumno, que son 7, 5 y 9. Estas notas están sobre 10, es decir, la nota máxima es 10. Ahora vamos a calcular la media aritmética. Lo que vamos a hacer es sumar cada número y dividirlo entre el total. Como son 3, lo dividimos entre 3. 7 más 5 más 9 sobre 3. Eso nos va a dar 7. Esta sería la media aritmética, o podemos decir que es el promedio. Continuamos ahora con la media aritmética ponderada. En el caso de la media aritmética ponderada, es un tipo de media que se otorga diferentes pesos a los distintos valores, es decir, diferente ponderación. No todos van a valer lo mismo. El porcentaje va a cambiar. En algunos casos puede ser que un dato me represente el 25%, en otro puede ser que me represente el 30% y así. Es decir, cada dato lleva un porcentaje. Por eso se le llama la media aritmética ponderada. Veamos un ejemplo. Dice, supongamos que el peso de cada examen, o sea, cuando nosotros decimos peso, en este caso, nos estamos refiriendo a la ponderación, ¿verdad? Al peso que tiene de valor, ¿verdad? Entonces, dice que cada examen es de 25%, 35% y 40%. Es decir, no
la ponderación no es la misma para los tres exámenes. Entonces, supongamos que el estudiante sacó 7 en el primer examen. Este primer examen corresponde al 25%. Vamos a ver por acá. Este 7 corresponde al 25%. Ahora, en el segundo examen, digamos que el alumno sacó 5. Este 5 corresponde al 35%. Luego tenemos en el tercer examen, el estudiante sacó 9. Entonces 9 por el 40%, ¿verdad? Aquí hay dos formas de hacerlo. De una vez podemos multiplicar, por ejemplo, acá, si es el 25%, lo podemos multiplicar por 0.25. Acá lo podemos multiplicar por 0.35. Y acá lo podemos multiplicar por 0.4. En este caso no lo hemos hecho así porque estamos dividiendo entre ellos, es decir, entre el 100%, ¿verdad? Estamos dividiendo entre el 100%. Entonces lo podemos trabajar de esta forma. Ahora, vamos multiplicando 7 por 25 más 5 por 35 más 9 por 40. Al hacer todo este cálculo nos va a dar 710. Y acá la sumatoria siempre tiene que ser 100, ¿verdad? Porque estamos hablando del porcentaje, el 100%. Por lo tanto, cuando nosotros dividimos estas dos cantidades, nos va a dar 7.1. Esto pues nosotros lo trabajamos mucho a la hora que calculamos nuestros promedios en el colegio. Bueno, sigamos con la siguiente media. Veamos la siguiente. Dice la media aritmética geométrica. La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números. Estos números estrictamente tienen que ser positivos. Se utiliza, por ejemplo, cuando, digamos, hay una empresa que ha generado un 20% de rentabilidad en un año, al siguiente año, esa misma empresa ha generado una rentabilidad del 15%, un tercer año del 33% y un cuarto año del 25%. En este caso, no basta con sumar y dividirlo como en la media aritmética que todos conocemos. Cuando estamos hablando de porcentajes, va a ser necesario que utilicemos la media geométrica. Y por acá tenemos la fórmula. Veamos que es la raíz enésima del producto de todos los términos. Por ejemplo, acá tenemos uno, dice, supóngase que las utilidades obtenidas por una compañía constructora en 4 proyectos fueron de 3, 2, 4 y 6% respectivamente, es decir, todos son porcentajes. Ahora pregunta, ¿cuál es la media geométrica de las ganancias? Entonces lo que vamos a hacer es, como son porcentajes, vamos a hacer la raíz enésima, vamos a contar cuántos números o cuántos datos tenemos. Tenemos 4, entonces va a ser raíz cuarta del producto de todos ellos, de 3 por 2 por 4 por 6. Ahora simplemente la media geométrica va a ser el resultado de esta raíz. Y acá pues tenemos la respuesta. Eso sería con respecto a la media aritmética geométrica. Vamos a ver la última media. En este caso es la media armónica o también conocida como la media armonizada. En este caso, esta media sería el conjunto de todos los valores es igual a la inversa de la media aritmética.
Observemos su fórmula. Vamos a dividir n, recordemos que n es el total de datos, lo vamos a dividir entre la sumatoria de 1 sobre cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar lo que es la media armónica, que es igual a la inversa de la media aritmética. Veamos un ejemplo. Tenemos este ejemplo, dice, supongamos que tenemos una empresa que reparto a domicilio en moto, o sea, reparte a domicilio en moto. Nos realizan, dice, un encargo a 4 kilómetros. El primer kilómetro, el repartidor va a una velocidad del 30 kilómetros por hora. El segundo kilómetro a 25 kilómetros por hora. El tercer kilómetro se encuentra en un tráfico y reduce la velocidad a un 15 kilómetros por hora. Y el último tramo a 35 kilómetros por hora. Ahora dice, nos disponemos a calcular la velocidad media del repartidor. Entonces vamos a obtener la media armónica o la media armonizada. ¿Cuántos datos son? Son 4. Y luego, pues, siguiendo lo que acabamos de ver en la fórmula, es 1 sobre cada uno de los datos, ¿verdad? Y luego, pues, desarrollamos esta operación y nos llega aproximadamente sería 23.5. Quiere decir que la velocidad media del repartidor es de 23.5 kilómetros por hora. Esa sería la media armónica o la media armonizada. Bueno, vamos entonces ahora a ver lo que es la medida de tendencia central número 2. En este caso vamos a hablar de la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos. Pero eso sí, tenemos que verificar que estos datos estén ordenados siempre de menor a mayor. Ahora, la mediana la podemos representar como M sub E, ¿verdad? Podría ser, en algunos casos se representa con una X y un símbolo arriba, pero ahorita eso es irrelevante. Dice, la mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas, es decir, solo para datos numéricos. La mediana es estrictamente numérica, ¿verdad? Entonces veamos ahora lo que es el proceso. ¿Qué vamos a hacer para encontrar una mediana? Primero, siempre tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Luego vamos a identificar si la serie tiene un número impar, es decir, la cantidad de datos es un número impar. Entonces, vamos a encontrar siempre el dato que está exactamente en medio, ¿verdad? En este caso, la mediana es 5. Vean que los datos han sido ordenados previamente. Teníamos una cantidad impar, por ejemplo, acá, vamos a ver, 4, 6, 8, son 9, ¿verdad? Son 9, entonces 9 se divide entre 2 es 4.5, entonces ahí buscamos y caemos en la posición 5. O sea, cae en la posición acá del 5. Ahora, vamos a ver cuando el número de términos o de datos es un número par. En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos ir, veamos, el 7, el 12, el 8, el 11 y me queda central el 9 y el 10. Cuando me quedan estos dos números, no como acá que me quedaba exactamente el 5, en este caso va a ser necesario, porque como quedaron dos, va a ser necesario sumarlo y sacar el promedio, dividirlo entre 2. Luego la mediana sería 9.5.
pueden darse estos dos casos, ¿verdad? Bueno, vamos con lo siguiente. La tercera medida de tendencia central. A esta le llamamos la moda. La moda es un valor que se repite. Es fácil de comprender este concepto, ya que cuando nosotros hablamos de una moda es porque está tendencia, muchas quieren repetir ese mismo estilo, ¿verdad? Eso nosotros cuando decimos que algo está de moda es porque todos queremos repetir ese estilo. Si hablamos, por ejemplo, en la sociedad, ¿verdad? Está de moda, por ejemplo, algún caso, ¿verdad? Entonces nosotros lo repetimos. Esa sería la moda. Bueno, vamos a ver ahora en estadística cómo se calcula la moda. Bueno, ahorita estamos con medidas de tendencia central para series no agrupadas. En este caso la moda es bien sencilla, simplemente vamos a observar cuál es el dato que más se repite. Por ejemplo, en el primer caso la moda es 3, ya que el 3 es el dato que más se está repitiendo. En el segundo caso, veamos acá, hay dos. Está el 5 y está el 1, o el 1 y el 5. Pueden haber más de dos modas. En este caso decimos que son modas compuestas. O en alguna serie de repente puede ser que no haya moda, ¿verdad? Entonces también vamos a tener que decir que en esta serie de datos no hay moda, no hay un dato que se repite. Entonces, acá, pues, cuando decimos que está compuesta, la moda pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Las veces que nosotros veamos, estrictamente va a ser un dato que se está repitiendo igual, ¿verdad? Eso es simplemente lo que vamos a observar. Ahora vamos a pasar a lo que son las medidas de tendencia central, pero ahora para series agrupadas. En el caso de las series agrupadas, vamos a tener un poco más de cuidado, ya que acá estamos trabajando con tablas de distribución de frecuencias. Veamos acá la información, dice los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o en clases, tomando como criterio su frecuencia. Esto se hace con la finalidad de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer sus tendencias. Una vez organizadas estas clases por sus frecuencias, los datos conforman una distribución de frecuencias, de la cual se extrae la información de utilidad a través de sus características. Es decir, cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, una investigación y los datos son extremadamente grandes, por decir, estamos estudiando una población de 5,000 personas o de 10,000 o de 50,000, ya sería demasiado grande. Incluso se toma ya de 30 en adelante, ya se toma como una población grande, ¿verdad? Entonces ya podemos utilizar lo que son las tablas de distribución de frecuencia. Vamos a pasar a ver también cómo se calcula la media aritmética, la mediana y la moda en tablas de distribución de frecuencia. Veamos los ejemplos. Primero vamos a analizar esta tabla que tenemos acá. Tenemos, dice, determina la media aritmética, la media y la moda de la siguiente distribución. Tenemos los intervalos, en este caso son 5 intervalos. La marca de clase no es nada más que el promedio, es el valor que está en medio. Es decir, por ejemplo, de 0 a 4, usted lo puede sumar, 0 más 4 es 4, ¿verdad? Se divide entre 2, eso da 2. A eso le llamamos marca de clase o punto medio. También se le puede llamar como punto medio. Por ejemplo, acá sumamos, estos son límites. Este es el límite inferior y el límite superior del intervalo. Los sumamos, por ejemplo, acá sería 4
más 8. Eso nos da 12, ¿verdad? Entonces, 12 lo divido entre 2, me da 6. 8 más 12 es 20. Lo divido entre 2, es 10. Luego vamos con 12 más 16. Eso nos da 28. Dividido entre 2 da 14. Y por último, 16 más 20 es 36. Dividido entre 2 es 18. Así es como vamos sacando la marca de clase. La frecuencia absoluta es prácticamente, si nos dan la tabla de una vez, nos van a dar la frecuencia absoluta, a no ser que tengamos que ir a contar los datos. Pero si ya nos dan la tabla, nos van a dar de una vez la frecuencia absoluta. Ahora, vamos con la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos una frecuencia acumulada? Bueno, iniciamos de la frecuencia absoluta. El primer número es 3. Luego le vamos sumando, le vamos acumulando. Por eso dice acumulada. 3 más 5 es 8. Ahora 8 más 6 es 14. 14 más 4 es 18. 18 más 3 es 21. Ahora, aquí en la frecuencia absoluta tengo el total de datos. Es decir, esta distribución se ha hecho con 21 datos, ¿verdad? Estos datos pueden representar años, pueden representar personas, pueden representar objetos, dependiendo mi estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy estudiando? ¿Cuál es mi población de estudio? Bueno, vamos entonces ahora a calcular para iniciar lo que es la media aritmética. Para calcular la media aritmética vamos a hacer uso de una fórmula. En este caso la fórmula la tenemos de esta forma. X1 me representa la marca de clase. Es decir, voy a ir sacando la marca de clase y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y eso lo voy a hacer por cada intervalo. Al final lo voy a dividir entre el total de datos. Ahora, en una forma, esta es una forma expandida, ¿verdad? Lo puedo hacer en una forma resumida, lo puedo representar en una forma resumida, que sería esta de acá. La sumatoria de n sub i sería igual, y acá tenemos el producto. Dice igual a 1, es decir, desde el primer dato hasta el último. Eso es lo que nos quiere decir la fórmula. Ahora, ya si nos centramos específicamente al ejercicio que tenemos, si podemos regresar, veamos que son 5 intervalos. Entonces, vamos a hacerlo con los 5 intervalos. Vamos a encontrar la marca de clase, lo vamos a multiplicar por la frecuencia y lo vamos a hacer con cada uno, lo sumamos y lo dividimos entre el total de datos. Veamos cómo nos quedaría. Entonces, va a ser necesario que a nuestra tabla le agreguemos una columna más, donde vamos a ir multiplicando la marca de clase y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y esos son los datos que van a ir acá. Luego estos datos los vamos a sumar y ese es el dato que voy a tener en esta casilla. Ahora, el número que voy a tener en esta casilla lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? El total de datos, es decir, 21. Veamos entonces cómo nos va a ir quedando. Por ejemplo, acá veamos, empezamos a multiplicar. 2 por 3 es 6. 6 por 5 es 30. 10 por 6 es 60. 14 por 4, 56. 18 por 3, 54. Luego sumamos esta columna y nos va a dar 206. Ahora 206 lo voy a dividir entre n, que es 25. Luego, al hacer esta división, ya tenemos nuestra media aritmética. En este caso son datos agrupados. La media aritmética aproximadamente la podemos dejar como un 9.8. Y así ya tenemos la media aritmética. Ahora
veamos cómo encontrar la mediana. Para encontrar la mediana vamos a seguir dos pasos. Primero va a ser necesario encontrar la posición. Necesitamos encontrar la posición. Luego que ya hayamos encontrado la posición, vamos a usar la siguiente fórmula. L sub i es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana. N sobre 2 sería, bueno, N es el número de datos que estamos estudiando. También, como lo acabo de explicar, es la suma de todas las frecuencias absolutas, es decir, el total de datos. Ahora, dice la fórmula menos f sub i menos 1. ¿Qué me representa esto? Bueno, esta es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Por eso es necesario que sepamos la posición. Luego tenemos A sub i. A sub i es la amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana. Y por último, el valor de la frecuencia absoluta. Vamos a sustituir todos esos datos y así vamos a encontrar la mediana. Veamos entonces ya nuestro ejercicio. Lo teníamos así, tenemos la frecuencia acumulada, tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta y tenemos los intervalos. Entonces dijimos que para encontrar la mediana, primero debemos de encontrar la posición. Entonces la posición es n más 1 sobre 2. Bueno, entonces n es 21. Vamos a decir 21 más 1 sobre 2. Eso es igual a 11. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos intervalos? ¿A dónde entra el 11? Bueno, vamos a ver en este caso, veamos la siguiente ilustración. En este caso, el 11 entra entre 8 y 12, ¿sí? Allí está el 11, que era la posición. Ahora, señalamos cuál es la clase de la mediana. Sería esta de color azul. Ahora, vamos a aplicar la fórmula. Recordemos, dice L sub i, es el límite inferior. En este caso, el límite inferior es 8. Por eso escribimos 8 acá. Luego, n sobre 2. O sea, n es 21. Entonces, 21 sobre 2. Menos, dijimos, esta es la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada es 14, la anterior va a ser 8. Por eso hemos escrito acá 8. Luego tenemos f sub i, que sería la frecuencia absoluta, ¿verdad? De la misma clase donde está la mediana, sería 6. Y por último, el ancho de clase. ¿Qué es el ancho de clase? Bueno, eso lo podemos observar en los intervalos. ¿Cuál es el ancho que tienen? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, a 12 le quito 8. Eso me da 4. Acá también a 8 le quito 4. Eso es 4. Y así a cada intervalo, todos tienen un ancho de clase igual a 4. Por eso el ancho de clase es 4. Bueno, ya ubicamos todos los datos. Ahora simplemente lo tenemos que resolver. Al final vamos a llegar que el valor de la mediana es 9.667. Y así hemos encontrado la mediana para datos agrupados. Por último, vamos a encontrar lo que es la moda. Para encontrar la moda, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, ¿cómo vamos a identificar el intervalo en el cual se encuentra la moda? Bueno, lo vamos a identificar observando su frecuencia absoluta. La que tenga mayor frecuencia absoluta, esa va a ser la clase o el intervalo donde se encuentra la moda. Luego que ubiquemos o identifiquemos la clase, vamos a utilizar lo que es esta fórmula. En este caso, acá tenemos detallado cada uno de ellos.
El límite inferior, L sub I, sigue siendo el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda. F sub I menos 1 sería la frecuencia absoluta del intervalo anterior. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo en que se encuentra la moda. Y ahora tenemos un dato más que es F sub I más 1. En este caso dice que es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda. Y por último, el ancho de clase, o también se le conoce como amplitud del intervalo, ¿verdad? Esos serían los datos. Muy parecida a la mediana, ¿verdad? Solamente ahora este dato sería el que le vamos a agregar. Bueno, entonces analicemos lo siguiente. Si me piden encontrar la moda de esta distribución, voy a observar la frecuencia absoluta y voy a analizar cuál es la mayor. Entonces, veamos lo siguiente. La mayor, en este caso, es 6. Vamos, dice acá, primero a encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda, es decir, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. En este caso, el intervalo 3 tiene mayor frecuencia absoluta, que es 6. Por lo tanto, aquí se encontrará la moda. Ahora vamos a ir sustituyendo lo que nos pide acá la fórmula. Iniciamos. Primero, el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Es 8. Más, voy siguiendo la fórmula, F sub I. ¿Quién es F sub I? La frecuencia absoluta de la clase modal. A esto se le llama clase modal. Es 6. Entonces aquí está. Luego, menos la frecuencia anterior. En este caso sería la frecuencia absoluta anterior. Entonces sería 5, ¿verdad? 5 sobre, ahora seguimos, la frecuencia absoluta sería 6 menos la frecuencia absoluta anterior otra vez, que es 5, más la frecuencia absoluta, ahora es 6, menos la siguiente. Entonces sería menos 4, porque estamos hablando de la frecuencia absoluta, pero la siguiente. Entonces sería 4. Y todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo o ancho de clase. Ya expliqué que lo vamos a encontrar restando el límite superior menos el límite inferior, que nos va a dar 4. Al resolver todo esto, vamos a llegar al valor de la moda. La moda es igual a 9.333. Y así hemos llegado al final de este video.